¿Qué tal, muchachos? Entonces ahora ya conocida la población de diseño con respecto al proyecto que se desea hacer para la red de distribución de acueductos, entonces nosotros deberíamos, en función de esa población, en función también del consumo que se vaya a dar, no solamente doméstico, sino cualquier otro tipo de consumo, entonces determinar la demanda de agua para poder entonces diseñar cada una de las tuberías de las redes de distribución. Para determinar esa demanda de agua, entonces vamos a dar el concepto de lo que se define como dotación, que vendría siendo la cantidad de agua que requiere una población para satisfacer sus necesidades básicas. Esto es lo primero de los registros anuales entre el número de días que tiene el año. Se denomina también consumo per cápita. Y en la práctica establecen que el consumo de agua de una población está dado en litros por habitantes por día o en galones por día. Entonces, ese consumo o dotación, nosotros la vamos a determinar para tanto como el uso doméstico, es decir, el uso que nosotros le damos a diario al agua, ya sea para consumo propio, para aseo o para poder preparar los alimentos, este, o también debe considerarse para el uso público, que vendría siendo, por ejemplo, el limpiado de calles, el riego de las plantas en los parques. También debemos considerar el caudal, en algunos casos, de, los, de las industrias, por ejemplo, y de centros comerciales. Digo en algunos casos porque hay industrias que tienen su propia dotación de agua a partir de un sistema de tratamiento de acuíferos. Pero hay algunos casos en donde no necesariamente tienen sus propias fuentes de consumo. Entonces, el ente gubernamental tiene que entonces considerar el consumo para esas industrias. Y además de eso también vamos a considerar para el consumo un porcentaje de pérdidas y desperdicios, que vendría siendo algunas fugas que puedan existir en la línea de aducción o red de distribución de agua. Ok, básicamente entonces tenemos el primer de los consumos de los que les había mencionado, que vendría siendo el doméstico. Este consumo se refiere al suministro de agua potable a las viviendas para uso sanitario, culinario, bebida, lavado, baño, riego de jardines, algunos particularmente, y su consumo varía de acuerdo a las condiciones de vida de los consumidores. Obviamente hay personas que consumen más agua dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga cada una de las casas. Aquí hay unas tablitas más o menos que estipulan algunas normas, que por ejemplo para la cocina se necesitan 20 litros por habitantes por día, higiene personal, lavandería, bebidas, riego de jardines, etcétera. También tenemos algunas dotaciones en función de los climas, por ejemplo en los climas más fríos o en los climas más cálidos. Obviamente en regiones donde hay climas más cálidos hay mayor consumo de agua, como por ejemplo aquí en el estado de Zulia nosotros consumimos mucha más agua de lo que consume en el estado Táchira y el estado Mérida. Y bueno, también está el Ministerio de Salud que establece algunas dotaciones en función del número de poblaciones que haya habitantes en una comunidad. Con respecto al consumo público, bueno, este es referido al consumo de los edificios públicos como escuelas, hospitales, servicios públicos de riego de parques y jardines, limpieza de calles y protecciones contra incendios. Entonces, básicamente, el artículo número 110 de la norma sanitaria estipula cuánto vendría siendo el consumo que existe, por ejemplo, en los hospitales, en los planteles de educación, cuarteles, cárcel, iglesias, centros comerciales, áreas de áreas de mercado, etcétera. Entonces, ustedes van a buscar en las normas sanitarias el artículo 110 y allí entonces van a establecer la cantidad de consumo de agua o dotación que se necesita por cada uno de estos tipos de entes. También está, como les dije, el consumo industrial, que se refiere al suministro de agua de las instalaciones industriales. Su importancia dependerá de las condiciones locales. Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a industrias se calculará añadiendo el consumo de agua requerido para los fines sanitarios del personal, de trabajadores y empleados de la industria, el correspondiente a operaciones industrias propiamente dichas de ellas. O sea, por ejemplo, si se va a fabricar algo y ese objeto que se vaya a fabricar necesita un consumo de agua, entonces
también se debe considerar. El artículo 110 de todas formas establece ciertos parámetros que se deben cumplir. El consumo de agua para fines industriales se calculará de acuerdo al tipo de la industria y sus procesos específicos de manufactura, las unidades diarias de producción y el número de turnos que exista en la industria. Y bueno, también como les había dicho anteriormente, está el consumo que se considera como pérdidas. Generalmente en un sistema de distribución se admite que las pérdidas son función directa de la edad que tenga el proyecto. A mayor tiempo de paso que haya pasado para una red, entonces va a haber mayor pérdida. Y también, bueno, debemos considerar un porcentaje de consumo para los incendios. Generalmente en un sistema de distribución se admite que las pérdidas, esto es lo mismo que decía con respecto a la diapositiva anterior. Pero básicamente en el incendio nosotros debemos garantizar un porcentaje de agua que se debe estimar para poder, en el caso de que hayan algunos accidentes forestales, entonces considerar el agua de los hidrantes para poder extinguir cada uno de esos casos. Bueno, y hay una tablita más o menos que les explica la cantidad de dotación que se necesita según las zonas que se esté trabajando. Por ejemplo, si fuera una zona solo residencial, entonces se estima que se necesita como mínimo 10 litros por segundo para considerarlo en esa dotación. Ok, ahora sí vamos a hablar del gasto de diseño que vendría siendo el caudal que nosotros vamos a utilizar para poder hacer los diseños de tubería. Los gastos de diseño que se consideran están en función a un porcentaje, coeficiente de variación, correspondiente al consumo promedio diario anual. Con estos gastos se podrá realizar el diseño de las líneas de conducción y de aducción. Entonces tenemos, por ejemplo, si conocemos la medición de consumo, en algunos casos, entonces podríamos determinar el caudal medio en función del consumo medio que hay en el año. Lo dividimos entre el número de días y nos quedaría entonces en litros por segundo. Si conocemos la dotación que hay por cada uno de las parcelas, es decir, conocemos cuánta dotación se necesita para el riego de un parque, cuánta dotación se necesita para unos hospitales o centros comerciales, y así sucesivamente, por ejemplo, la cantidad de casas o edificaciones que se vayan a hacer, entonces se determinaría el caudal medio de esa forma, sumándolos todos y dividiéndolo entre 86.400 segundos por día. Ahora, si tenemos entonces en función de la dotación, que conocemos la dotación directamente, lo multiplicaríamos por la población futura y entonces así podríamos estimar el caudal medio. En la realidad, no necesariamente vamos a determinar, mejor dicho, en la realidad no necesariamente hay un consumo constante. El consumo realmente puede variar. En general, la finalidad de un sistema de abastecimiento de agua es la de suministrar agua a la comunidad en forma continua y con presión suficiente, pero realmente a veces, dependiendo del año, dependiendo del mes, dependiendo de la semana, hay mayor consumo o va a haber menor consumo. De hecho, hay veces que la normativa dice que los días lunes es el día donde hay mayor consumo de dotación por habitantes. Entonces, todos esos tipos de factores van a variar. Dice aquí también que el consumo de agua para una población varía con las estaciones del año, el día a día y de hora a hora, dependiendo de las variaciones del clima y de las costumbres y magnitudes de la población, sin dejar de mencionar que también varían por causas eventuales. Entonces, por ejemplo, si tenemos con respecto variaciones diarias, podríamos considerar un factor K1 en función del clima de la zona. Por ejemplo, para climas uniformes como en el estado Maracaibo y en el estado Mérida, donde generalmente casi siempre es el mismo clima, se consideran factores de 1.25. En cambio, si tenemos climas que son un poco más variados, entonces se considera un factor de 1.50. De la misma forma, entonces tendríamos variaciones horarias en donde tenemos que, dependiendo de la población futura, tener un valor de K2. Esos valores se utilizan para calcular lo que se llama como caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Básicamente el diario dice que es el consumo máximo al día, que se define como el día máximo de consumo de una serie de registros históricos observados durante los 365 días del año, considerando las variaciones de consumo que se puede determinar entonces dicho caudal.
Por otro lado, el caudal máximo horario se define como la hora de máximo consumo que hay en un día, considerando las variaciones de consumo que pueden determinar el consumo máximo horario. Entonces ahora simplemente vamos a hacer una especie de estimación con respecto a la dotación. Aquí en este urbanismo dice, para el siguiente urbanismo que se muestra, se propone construir cierta cantidad de edificaciones, que vendrían siendo las de color naranja, junto a ciertas recreaciones tales como escuela, hospital, cárcel y parques. Actualmente existe una población de 450 habitantes en unas casitas que hay por allí. Bueno, en hogares previamente construidos, estimen el caudal medio, diario y horario, en función de la dotación que se necesita para abastecer todas esas recreaciones y edificaciones, cumpliendo con lo que estipula la normativa. Recuerde además considerar un consumo por incendios y estimar un crecimiento de población del 5% de la que hay actualmente. Y se estima que aquí en esta zona existen entonces 4 estaciones al año. Okay, cuando nosotros nos están dando aquí estos datos, además, dice que en la escuela existen 500 estudiantes y un personal de 20 personas, en el hospital tenemos 20 camas y 20 consultorios. Esos edificios que se van a construir son 11 de 20 apartamentos con 3 habitaciones cada uno de esos apartamentos. La cárcel tiene una capacidad de 1000 personas, tenemos una iglesia de 500 metros cuadrados, un mercado de 10.000 metros cuadrados, centro comercial de 10.000 igual, y un estadio con capacidad para 50.000 espectadores. Entre la sumatoria de todos los parques que existen en la zona hay 20.000 metros cuadrados, y además hay una ganadería donde existen 500 vacas. Y nos están dando el valor de dotación actual para la población existente, es decir, de 100 litros por persona por día. Entonces básicamente nosotros vamos a tomar los datos que nos proporciona la normativa y vamos a ir sustituyendo cada uno de los valores. Por ejemplo, cuando vamos a calcular el caudal medio para las escuelas, consideramos un factor de 40 litros por estudiantes por día, porque vamos a estimar que la mayoría de los estudiantes vienen de zonas externas a la comunidad. Entonces simplemente sería multiplicar ese valor por el número de estudiantes, que sería 500, más 50 litros por el personal por el número de personales. Eso nos daría un valor de 21.000 litros por día. De la siguiente forma, entonces calculamos el caudal medio, que sería 800 litros por el número de camas que hay en un hospital. En este caso se multiplica entonces por 200 camas, más 500 litros por el número de consultorios que hay en el hospital, que en este caso hay 20 consultorios. Nos daría un valor de 170.000 litros por día. Así sucesivamente, entonces ustedes van a ir determinando cada uno de los caudales medios para cada uno de los sitios que hay presentes en este urbanismo que tenemos aquí. Entonces, por último, lo que tendríamos es que determinar el caudal medio futuro, que vendría siendo el de la población. Recuerden que actualmente hay 450 habitantes, se multiplica por 1.05, que vendría siendo la estimación de crecimiento, por la dotación. Otra cosa que les quería mencionar, ese sí se los voy a especificar, que vendría siendo el de los edificios. Aquí, por ejemplo, sería 11 edificios por 20 apartamentos que tiene el edificio por 1200, que ese 1200 corresponde al número de habitaciones que existen por cada uno de los apartamentos. ¿Okay? Básicamente, entonces, tenemos cada uno de los caudales medios. Ya los demás simplemente es sustituir el valor que dice la norma multiplicado por el número que nos dice allí. Entonces, con cada uno de esos caudales medios determinamos el caudal medio de diseño, que sería la sumatoria de todos esos gastos, ¿verdad? Litros por día dividido entre 86.400, que nos da un valor de 13,53 litros por segundo. A ese 13,53 le sumamos 10 litros por segundo, que eso corresponde a el consumo por incendio que debemos considerar. Ahora, para determinar el gasto máximo diario, simplemente lo multiplicamos por el factor de K1, que como estamos trabajando con clima de 4 estaciones, vendría siendo entonces de 1.5. Y para el caudal máximo horario, entonces consideramos el número de población, que sería entonces el factor de K2 de 2.75.
vamos a hacer ahora un ejercicio en donde tenemos que calcular el consumo y disponibilidad que hay con respecto a las obras de captación. Se recuerden que nosotros a veces podemos podemos captar de la fuente, que vendría siendo, las fuentes serían ríos, lagunas, eh, manantiales, etcétera. Entonces vamos a determinar si para este consumo, que eh, en función del consumo que nos estén dando en la población para el diseño, vamos a seleccionar qué tipo de fuente o qué tipo de obra de captación necesitamos según la fuente que nos están dando. A veces el consumo es mucho mayor que lo que la fuente nos estaría aportando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros en esos casos en donde es mayor el consumo que el aporte que nos está dando la fuente? Para entender un poquito mejor eso, vamos a hacer este ejercicio que dice: determine el caudal que se necesita extraer de un río, ¿ok? El río en este caso es nuestra fuente, para abastecer a una población de 250.000 habitantes en el año 2050. Se estima un consumo de dotación 250 litros por habitantes por día y pérdidas por fuga en la red del 40%, conociendo que el caudal mínimo del río se estimó en 0.95 metros cúbicos por segundo y el caudal medio anual es de 3.60 metros cúbicos por segundo. Nos preguntan si será suficiente abastecer la población con el caudal que aporta el río. Para eso entonces primero necesitamos determinar el valor de la dotación, que sería 250 litros por habitantes por día. Lo multiplicamos por la población futura, que es 250.000. Eso nos daría un valor de 6, a ver, 1, 2, 3, 62.500.000 litros por día. Lo llevamos eso a metros cúbicos por día y me quedaría en 62.500 metros cúbicos por día. Ahora, para determinar el suministro de agua que necesitamos darle a las personas, en- considerando esas fugas, entonces se utilizaría la siguiente ecuación, donde el suministro es igual a la dotación entre 1 menos el porcentaje de pérdida, que en este caso sería 0.40. Entonces nos da que el suministro necesario para la población es de 104.166 metros cúbicos por día. Al llevar eso a metros cúbicos por segundo, me da entonces que el valor de suministro necesario para la población es de 1.20 metros cúbicos por segundo. Ajá. ¿Para qué hice todos estos cálculos? Yo debo comparar esa cantidad de agua que necesita la población con lo que realmente está aportando el río. Entonces, ¿qué sucede? El río dice que, o lo que nos están dando, tenemos un caudal mínimo del río que se estima entre 0.95. Es decir, que va a haber días, cuántos, no se sabe cuántos días, pero va a haber muchos días al año en que el valor del caudal va a ser de 0.95 metros cúbicos. Y la población necesita obligatoriamente todos los días un valor de 1.20 metros cúbicos por segundo. Es decir, que entonces yo no puedo solamente este, captar el agua que me está aportando el río y decir que siempre el río va a satisfacer la demanda, la necesidad. Es decir, que eso realmente no va a suceder. Yo necesito utilizar una obra de captación tal que me permita ir acumulando diariamente el valor que me está dando el caudal del río, para garantizar entonces que siempre se vaya a poder servir de abastecimiento el agua a cada uno de los consumidores. Me está diciendo el enunciado que el caudal medio del año es de 3 metros cúbicos por segundo, es decir, que hay días en donde el valor va a ser mucho mayor al que está demandando la gente, que es de 1.20. Entonces, básicamente, lo que se debe concluir en este tipo de ejercicio es que no va a ser suficiente para la población utilizar una captación directa del río
porque hay días en donde va a ser menor al consumo de la población. Necesito construir una obra de captación que me permita almacenar agua para ese déficit de consumo que se va a dar posteriormente. Entonces por eso se construiría entonces una presa que permita acumular toda la dotación del caudal que va a ir aportando el río, y en el caso de que haya en exceso simplemente entonces se dejaría una obra de aliviadero, que eso de todas formas lo van a ir aprendiendo un poco más profundo cuando vean obras hidráulicas. Pero básicamente ese es el análisis que se debe hacer. Entonces, en este caso, el caudal del río en algunos días va a ser mucho menor, entonces por eso se tiene que almacenar agua que me va a ir generando entonces el propio río.